Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Que la paz de Jesucristo gobierne vuestro corazón, a usted y a los suyos. Bienvenido al programa Desactivando las obras del diablo para establecer la justicia de Dios. Hoy vamos a hablar de la fe. Viviendo por fe. Viviendo por fe. Gloria al Señor. Y vamos a apoyarnos en un versículo que está en Lucas 18:8. Lucas 18:8. Gloria al Señor. Su nombre alabado el Señor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras que fueron leídas, Dios del cielo. Añade bendición y sabiduría a ella, Dios mío. Ayúdanos, Dios, a perseverar en tu palabra, que es a través de la fe, Padre Santo, Dios Todopoderoso, a través de la fe de Cristo, Balaya, Barraba, Coña, Macía. Oh Señor, míralo allí, a los que le van a llegar esta palabra, que usted lo ministre. Detronamos todo plan, todo demonio de oposición. Ahora, en el nombre de Jesucristo, lo detronamos al diablo con todos sus ángeles y proclamamos que la justicia de Dios se entrona, Dios mío, aún en la nación, en cada corazón de la ley, de la masojallía, de la persona que ven este programa, para gloria de tu nombre. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, ten misericordia, Dios del cielo, porque sabemos que el diablo ha enciegado a mucha gente, Padre, en el Mahuel, alabado el Señor. Pero en el nombre del Señor Jesús, ellos quedan libertados y entronamos la justicia de Dios sobre esa gente para gloria de tu nombre. Oh, todo plan del diablo es deshecho ahora en el nombre del Señor Jesús para gloria tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú que nos mandaste, tú nos respaldas y lo vas a hacer para gloria tuya, Señor. De manera que tu nombre sea glorificado y se conozca tu nombre en la tierra para gloria de tu nombre. Alabado el Mesías. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Mire, aquí hay un peligro que a cualquiera se asusta. Hacemos énfasis en este versículo, en el 8, que dice: y hallará el Hijo del Hombre fe cuando vaya a la tierra. Mire, a cualquiera no son muchos los que se salvan, porque la Biblia dice que el diablo va a engañar a tanta gente que si fuese posible, con milagros engañosos y prodigios, falsos profetas, hablando mentiras, milagros y prodigios, lo dice en Mateo 24:24, dice que si fuese posible, aún los propios elegidos serán engañados, con milagros engañosos. Lo mismo que estamos viendo, todos eso que haciendo milagros engañosos, mentiras del diablo, eso no son milagros nada, eso son gente engañosos con el espíritu del anticristo. Gloria al Señor. Así es, que dice que si fuese posible, hasta lo propio escogido serán engañados, si fuese posible. Pero, fíjese usted que no todo el mundo es escogido. Por ejemplo, los discípulos, él los señaló, uno, tú, y si usted ve, esa gente dejaron todo lo que estaban haciendo y no le preguntaron a Jesús ni quién eres tú, porque eran escogidos desde antes de la fundación del mundo para ese trabajo. No le preguntaron y dejaron todo lo que estaban haciendo. Y en una ocasión les seguían muchos discípulos. Y Jesucristo tiró un mensaje y a ellos les pareció duro y se fueron. Entonces los otros discípulos, Pedro le dijo: está duro el mensaje, te están viendo. Y él le dijo: ¿ustedes quieren irse también? Dice: ¿dónde iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Los que es escogido no aflojan a Dios, no se van del lado de Dios. Pero hay gente, seguidores, que sí se van. Pero entonces los escogidos es que tienen visión para ver al diablo obrando. Y tienen, como dijo Pablo: yo sé que de mi partida entrarán lobos feroces, que no perdonarán el rebaño. Porque Pablo era que tenía visión para ver los lobos que entraban. Entonces, de su partida, después de su partida, él sabía que iban a entrar esa gente. Entonces, no todos ven así, porque en el cuerpo los ojos son ojos. Y el que ve tiene que decirle al que no ve. Entonces, el diablo
Es tan astuto que va a engañar a muchos. Y vea lo que dice Jesús aquí. Y hallará al Hijo del Hombre fe cuando vaya a la tierra. Oiga qué peligro, oiga qué peligro. Ahora bien, vamos para Hebreo 11:6 para ver una cosa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, el peligro que dijo Jesús, y hallará al Hijo del Hombre fe cuando vaya a la tierra. Entonces, ahí dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios deben de creer que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, mire, como nadie ha visto a Dios, pues fe. Entonces, es imposible agradar a Dios. ¿Por dónde que el diablo está trabajando? La obra, lo que se hace por obra no es de fe. La obra no son de fe. La gente le está poniendo a la persona obra muerta que no es de fe, para matarle la fe, porque lo que se ve ya no es fe. Entonces, dice que es necesario que crean que el que se acerca a Dios es galardonador. Dios lo galardona a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que creer, por ejemplo, si a mí me llamó Dios a predicar el evangelio, yo tengo que creer que Dios también me suplirá. ¿Me entiende? Me suplirá, Él me suplirá. Por eso por fe. Ahora la fe es una certeza. Eso por fe. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que Dios me llamó, yo no tengo que manipular a nadie. Yo no tengo que manipular a nadie poniéndole leyes muertas para que tú des. Y tú vas a dar si Dios te dice que dé. Nadie, ningún hombre tiene autoridad para mandar a nadie que dé. Eso es mentira. El hombre de Dios tiene la única autoridad que tiene para citar la palabra, para enseñar la palabra, no la palabra muerta de la antigüedad, la palabra de Jesús y los apóstoles, el Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios ha mandado, porque ahí es que está la palabra de Jesús. Entonces, es por fe que se va a vivir. Entonces, si yo sé que Dios me cogió, el que me llamó, ese mismo me va a suplir, porque eso fue lo que él le dijo a los discípulos. Vayan y den por gracia lo que por gracia recibieron. De gracia, ustedes lo van a dar. De gracia, lo recibieron de gracia, darlo de gracia. Entonces, eso es lo mismo que ahora usted tiene que creer. Que si el que lo llamó a predicar por la gracia y por gracia. Fue la gracia y por gracia, no ley. Entonces, es que él le dijo más para allá a los discípulos, pero el obrero es digno de su salario, el obrero. Entonces, es sí que Dios le va a pagar. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la gente ahora que ponen leyes? Que no conocen a Dios. Y usted lo oye diciendo, de que usted oiga diciendo, no, varón, es que la iglesia se hace con cuarto. Sí, claro, pero Dios es dueño del oro y la plata. La iglesia se hace con cuarto y Dios no lo mandó a usted a hacer boletos. La mayoría de cristianos andan vendiendo boletas para hacerle casa a Dios. Eso es mentira del diablo. Dios ha mandado a hacer ninguna casa. La Biblia dice que Dios no obra en casa hecha de manos de hombres. Eso es mentira. Es que son siervos y no ven. Dios no ha mandado a nadie a pedir. Porque es lo contrario. ¿Cómo Dios me va a mandar a mí a pedir? Y voy a predicar que Dios es un poder. Eso es mentira. Entonces, es que Dios no lo manda. Es que oyen la voz de Satanás y contradicen la cosa de Dios. Entonces, el que me llamó a ese mismo que yo tengo que decirle que me supla. Y él dice que él sabe de que yo tengo necesidad antes que yo le pida. Yo lo que tengo que trabajar en la obra de él. Y olvidarme. Por ejemplo, lo que está en la congregación que nosotros ministramos saben que ahí no se habla de cuarto. Ahí nadie se habla de cuarto. Y si se hace, y lo que se hace se le da al que lo necesita. Entonces, Dios no tiene, no que seamos más que nadie, pero no somos necesitados también como algunos. Tenemos donde vivir, tenemos donde estar montados también. Estamos montados y tenemos donde vivir. Y no manipulamos a nadie. Ahí nadie se habla de cuarto.
Entonces, ¿por qué? Porque el que nos mandó nos va a suplir, eso es la fe. Entonces, asimismo, tiene que ser todo el que es cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Y dice que la obra, lo que es por obra, ya no viene de fe, ya se cayó. Entonces vamos a ver Romanos 1:17. Entonces la Biblia también le dice a la gente que teniendo sustento y abrigo, estemos conforme con esto, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, Dios te dice, si tienes sustento y comes y tienes con qué vestir, estate tranquilo, porque tú no te afirmes en las cosas de este mundo, porque tú no te vas a llevar nada. Eso le dice él, porque ya el que está viviendo por fe, no está viviendo en esta tierra. Ok, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, mire, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso que no lo entiende. Cuando usted le predicaron el Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el que crea y se ha bautizado. Cuando usted creyó y se bautizó, Dios lo justificó. Pero usted no ha visto a Dios, usted creyó en Jesucristo, pero sin verlo. Entonces Dios le dio una fe para que creyera. Entonces, ya usted comenzó la justicia de Dios. Por el Evangelio, la justicia de Dios, usted creyó sin ver. Se revela por fe y para fe. Usted creyó sin ver, pero ahora tiene que caminar en fe. Tiene que caminar en fe. Entonces, eso es lo que le pasa a los religiosos, que ellos dicen de fe, pero ellos no saben lo que es fe. Ellos no conocen la fe, porque la fe es muy profunda, muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que les falta a ellos para tener conocimiento? Es el Espíritu, y la fe sale del Espíritu, ¿entiendes bien? Entonces, busquemos Hebreos 1:1. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado... No, Hebreos 11, perdón. Once, 1. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, eso es lo que la gente no sabe. Una vez, eso es tan profundo que la gente no lo entiende, porque eso es don del Espíritu. ¿Qué pues la fe? Te está diciendo la pregunta, que ¿qué pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es una certeza? Una seguridad. Una certeza es una seguridad. Que si Dios me mandó a trabajar, yo estoy seguro que Él me va a suplir. Pero yo no tengo que manipular a nadie. Yo tengo que esperar de Dios. Ahora, ¿a través de quién lo va a pagar? Puede ser de un hermano, puede ser hasta el diablo, si es necesario, lo usa Dios de instrumento para mandarlo. Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces, Dios le va a suplir. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero algo, certeza, y eso tiene que darse. Y la convicción de lo que no se ve, algo certero. Pero todo el mundo no tiene ese don. Entonces, es muy profundo la fe, para la gente entenderlo, porque yo le voy a decir cuál es el problema. Ahora, vamos para Gálatas 3, 1 y 5. El Espíritu se recibe por fe. Vamos. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y haces maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Amén. Vamos a detallarlo comenzando. Oh Gálatas. Insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad. Para no obedecer a la verdad. Atienda bien. Porque una cosa es la verdad y otra es la mentira. La verdad, él le está diciendo que fue el evangelio que le predicó, que es Cristo. Ok. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, si Jesucristo ya fue presentado entre vosotros como crucificado, ya es que la ley no es válida. Ya no hay ley que valga, porque la ley valía antes de Cristo, pero no a los gentiles, era a los israelitas. Los gentiles no tenían ninguna ley, era a los israelitas. Entonces, ya Pablo le está diciendo que en sus ojos él le predicó a Jesucristo como crucificado, que ya lo que vale es la ley de Cristo. ¿Usted me entiende? Que es la fe. Ok. Esto solo quiero saber de vosotros. Una pregunta ahí. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, una pregunta. Él le dice que si recibió el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe. Entonces, si el Espíritu fue por oír con fe, ¿cuál es lo válido? ¿La ley o la fe? La fe. Ya entonces no vale nada la ley. ¿Por qué no lo recibe por la ley? Los falsos que lo manipulan, que ellos le dan de todo. A donde yo me congregaba, dijo el ministro que si uno no diezmaba no tenía autoridad. Digo yo quisiera que me quiten la autoridad a mí. Porque el que Dios le dio el Espíritu, ¿quién le quita la autoridad? Digo que no diezmaba. Oiga, qué vagamundería. Así sigue. Tan necios soy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a excavar por la carne. ¿Te ve? Ellos comenzaron a poner el Espíritu porque el Evangelio de la verdad fue que le predicó. El Evangelio de la gracia de Cristo. Entonces, ahora como tienen la ley, van a terminar por la carne. Eso es lo que está pasando con muchos. Atienda bien, porque ellos no saben que la palabra está matando. Pero siga ahí para que usted vea. Tantas cosas habéis padecido en vano. En vano, ¿qué dice Pablo? Ya, en vano. Pablo se gloriaba cuando la iglesia estaba haciendo lo que él le mandó, la gracia, que por el amor, que cuando ellos tenían ferviente amor entre ellos, Pablo se gozaba, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero ahí dice, bueno, ya yo he perdido el tiempo con esto. ¿Por qué? Porque ya tiene la ley metida y por la ley nadie se justifica, una maldición que tiene. Ya, entonces, cualquiera que tenga parte de la ley, no es en vano que está trabajando. Eso es lo que dice Pablo, es en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Yo no sé cómo esta gente manipula entonces a la gente, porque todo es de que hace maravilla por el Espíritu. Y ahora si tú no diezmas, tú eres un maldito. Pero si ellos buscan a Gálatas, que yo no lo busque ahora, Gálatas dice que maldito todo el que está bajo la ley. Entonces ellos es lo contrario. Ellos maldicen los otros porque no diezman, y los malditos son ellos que ponen la ley. Se maldicen todos, ellos se maldicen primero y luego ¿el que lo hace? Porque la Biblia dice que maldito es todo el que está bajo la ley. Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Y estaba escrito que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles dándole el Espíritu Santo. La bendición es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la fe. Todo no es por ley. Para que usted vea dónde están esa gente sentada. Solo ellos creen que manipulan a la gente cogiendo y es matado, que están matados. Si esa gente no dejan esa vagamundería, esa gente no tiene garantía de vida. Porque es una manipulación y con Dios no se juega. Ok. Entonces, ahí está diciendo que lo válido no es ley, sino la fe. Ok, vamos ahora. Mateo 6:33. Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, miren qué pasa. Pablo le dice, recibiste el Espíritu porque por la ley o por el oír con fe. Entonces, aquí Jesucristo le dice a los discípulos, no afanéis, eso está en Mateo 6, 25, no afanéis por lo que va a comer, por lo que va a vestir, ni por nada de este mundo, porque las aves del campo, y las aves de los cielos, y los animales del campo, y los lirios del campo, no siembran ni ciegan, y vuestro Padre tiene cuidado de ellos, la mantiene. Así no hará a vosotros, hombres de poca fe. Le dice, no hará más a vosotros, hombres de poca fe. Y en el 32 le dice, porque esa cosa buscan los gentiles, es decir, los que no son cristianos. Entonces el cristiano no tiene que afanarse por nada. Él le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. Entonces tú no tienes que buscar nada. El reino de Dios, tú no tienes que pensar en nada, en lo que va a comer, lo que va a vestir. Él le está diciendo claro, hombre de poca fe, busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. Eso es lo que le falta a esta gente para vivir por fe. Porque él le está diciendo, hombre de poca fe, ¿qué es lo que tú tienes que buscar? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que buscando el reino de Dios y su justicia, ahí viene la fe. ¿Te entiendes eso? Ok, entonces, ¿qué es el reino? Ahora tendremos que saber qué es el reino. Ahora vamos para Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, mire, cuando él dice hombre de poca fe, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vienen por añadidura. Entonces ahí le dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende claro? Entonces, cuando un hombre que dice ser de Dios, que tiene el reino de Dios y está hablando, hay que probarlo, hay que buscar un endemoniado para ver si es verdad. Entonces, porque yo ando muchísimo con poder, pues yo nunca le he visto reprendiendo un demonio. Entonces, cuando hay un hombre que reprende un demonio, ya tiene el reino de Dios. Ya esa es la señal de un hombre que tenga el reino de Dios. Ya eso, todas las cosas le van a llegar añadidas. Porque eso fue lo que Jesucristo dijo, busque el reino de Dios y su justicia, que es el poder del Espíritu. Entonces, y las demás cosas vienen añadidas. Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios es mayor que el reino de la tierra. Entonces, un hombre que tenga el reino de Dios va a venir a hablar del reino de la tierra. Eso es mentira, eso es lo que le hace falta a esta gente, por eso que no tienen fe. No tienen fe ni saben lo que es fe. Por eso, si ellos tuvieran fe, no pusieran leyes muertas, porque ya eso evita. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver qué es lo que es el reino. El reino es el Espíritu. El reino es el Espíritu. Ahora busquemos 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahí lo dice. Entonces, el reino de Dios, cuando él le dijo, hombre de poca fe, primero busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrá por añadidura. Entonces le dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente que ha llegado a vosotros el reino de Dios, ese es el reino de Dios, el Espíritu. Entonces ahí te dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en un poder. Entonces ya tú tienes un poder que no tienes que buscar nada, afanarte, porque ese poder ya te trae. ¿Qué pasa? Las cosas que se ven se sujetan a las que no se ven. Por ejemplo, Jesucristo en una ocasión le estaban diciendo que tenía que pagar a Pedro los impuestos. Entonces Jesucristo le dijo, bueno, Pedro, ¿qué te parece? ¿De quién cobran los extraños los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le dijo, de los extraños. Y si los hijos están exentos. Dice sí. Entonces, los hijos no tienen que pagar, entonces esto le cobran a los hijos impuestos. Entonces, el diezmo, ellos le cobran impuestos, y dice, Jesús dijo que los hijos están exentos, no tienen que pagar. Entonces,
ahí, él no se afanó, Jesús no se apagó, no caigaban dinero. Jesús le dijo, Pedro, coge las redes, la de pescar, y tírala en el mar, saca un pez, ábrele la boca, saca una moneda y paga por ti y por mí. Esa gente que tiene un poder, que anda haciendo milagros, que caigan en el reino de Dios, y todavía tienen el afán de que la gente tiene que dar, y que tú tienes que dar, y que tú tienes que dar. Entonces se contradicen ahí mismo. Porque si tuvieran el reino de Dios, tienen un poder que no tienen que afanar con nadie para que dé, porque tú lo que tienes es que abrirle la boca al peje y sacarle la moneda y pagar y pagar todos los cuartos y no tienes que joder con nadie. Sí, lo que pasa es que ese no es el reino de Dios, ese es el reino, yo sé de quién es ese reino. Entonces, el reino de Dios es un poder. Usted no tiene que afanar con nadie, no tiene que buscarle porque usted tiene un poder encima. Yo eso lo he usado. No porque lo puedo usar así, sino por revelación. Porque todo lo que Dios da, los dones, son revelaciones. A mí, yo sin cuarto, usaba y buscaba usar el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, no de hombre alguno. Porque Él fue que me mandó, que hizo los cielos y la tierra. Y yo retaba gente, ahorita voy a recibir cuarto. Y antes de los 10 minutos me llegaban cuarto adelante de lo que yo retaba. ¿Por qué? Porque mi socorro viene de que me mandó. Yo no tengo que cobrarle a nadie. El que me mandó, ese me pagará. Ese me pagará. Lo que pasa, pero ellos no conocen eso, la fe. Ellos no conocen qué es lo que es fe. Porque la fe es un don del Espíritu. Un don del Espíritu. Una seguridad. Todo lo que Dios le da al hombre en don es fe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a buscar en 2 de Corintios, que vamos a citar lo mismo de ahorita, 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Te ves? Asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de letra. Entonces ese hombre que tiene ese nuevo pacto y es un ministro competente y no habla de letra, que eso son letras de la ley muerta, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué es lo que usted asegura ahí? Cuando usted es un ministro competente, que Dios lo hizo un ministro del nuevo pacto competente, usted tiene la seguridad con la cosa de arriba. No habla de la cosa de abajo. Usted tiene su salvación asegurada. Entonces, no habla de cosas de letra, porque usted es un ministro del espíritu. Ministro competente, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata. Cuando usted habla de la letra, es la ley muerta. Eso es letra. Y eso mata. Pero el espíritu vivifica. Toda la palabra que usted da es para vida. Cuando usted es un ministro del nuevo pacto, toda la palabra que da es para vida solamente, no para matar, porque viene del cielo. Y entonces el que es de la tierra mata, porque tiene leyes terrenales, mata. Entonces, así es el hombre ministro del nuevo pacto, que el nuevo pacto es la fe. Porque la fe, el autor y consumador de la fe es Cristo. Entonces el ministro del nuevo pacto no habla de letras, de leyes, sino que vive por fe. ¿Usted me entiende? Porque el que lo cogió, lo hizo ministro, ese le va a suplir. Y tiene una seguridad que el que lo llamó le suplirá. Eso es así. Entonces, vamos a ir 2 de Corintios 3, 15 y 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire, ¿cuál es el problema que esa gente no ven? No ven la fe, no ven la fe. Porque todavía con Dios no se juega. Y nunca se ha podido jugar con Dios. Entonces, dice que cuando ellos leen todavía a Moisés, ¿qué es Moisés? La Biblia dice en Juan 1:17, pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
por medio de Cristo. Entonces, todavía el que tiene parte de la ley, como ellos lo tienen justificándose, que la ley no es válida y se matan con lo mismo que dicen, pero tienen el diezmo. Y ellos no lo comprueban en el Nuevo Testamento, el diezmo. Jesucristo no habló de eso, ni los apóstoles. Entonces, eso a Moisés que tiene. Entonces, dice que todavía hay velo, por eso que no ven, vea, les puesto sobre los ojos. Pero cuando se conviertan al Señor, porque esa gente no está convertida al Señor. ¿Por qué? Porque si estuvieran convertidos al Señor, no vivan por ley, sino por fe. Entonces, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya usted no es preso. Si esa gente que están presos, entre esa gente, tuvieran el Espíritu del Señor, fueran libres. Por eso porque nosotros fuimos libres. Porque todo lo que hacían ellos era contrario a lo que Dios me decía. Y Dios nos sacó de ahí. Necesitan ellos el Espíritu para ser libres y vivir por fe. Entonces, vamos ya y ahí terminamos. Hebreos 13:7. Gloria al Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Acordaos de los pastores que le hablaron la palabra de Dios. Pastores, alguien que le habla la palabra de Dios, no que lo manipula con nada. Y dice que imitáis su conducta conforme a cómo haya sido su fe. ¿Qué es lo que va a imitar? Es la fe de ese hombre, es la fe que va, no el negocio que él puso. Por eso que hay muchos que no han imitado la fe, porque no han conocido fe. Y han salido iglesias que han parido iglesias, pero entonces han parido, por eso que se ha extendido la malicia, se ha extendido porque hay iglesias que han parido iglesias, pero no es de fe, sino de ley. Y la ley se ha extendido, pero lo que se debe imitar en un pastor es la fe, no la ley. Entonces lo que viene de ley ya no es de fe. Entonces por eso que la malicia se ha extendido. Y ahora todos están en una. Todos son uno, es un solo patrón. Entonces, ningún pastor que hable de leyes es de Cristo. Puede ser de cualquiera menos de Cristo, porque Cristo es la fe. Y lo que viene de ley ya no es de fe. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Juzgue usted lo que digo. Si usted es un pastor de Cristo, tiene que vivir por fe, porque por el evangelio de la justicia se revela la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por eso el problema es que los justos. El problema es que los justos que van a vivir por fe. Por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y la demás cosa vendrá por añadidura. Pero el reino de Dios y su justicia, cuando usted busca el reino de Dios, que es el Espíritu, usted va a ser justo. Mientras usted no haya el Espíritu, usted no va a ser justo y va a vivir en la ley. Así es que busque el Espíritu de Dios para que busque todos los paquetes que Dios tiene para usted. O si no, usted no le va a ver la cara a Dios nunca. Dios le bendiga y Dios lo guarde.